Esta es la grabación número 8 y vamos a comentarle un poquito de historia egipcia y también judía, o cómo los judíos pues adoptan una forma cultural egipcia. Mirad, cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel de Egipto, y cuando lo consigue, conduciéndolos con aquella nube magistral poderosa, el pueblo contempla cómo Dios abre el mar en dos y cruzan. Y empieza a entonar, digámosle así, una alabanza, un cántico, Moisés. Él la entona y la continúa su hermana María junto con las mujeres con panderetas y empiezan a cantar con júbilo una canción a las proezas que ha realizado Dios. Y empiezan pues a entonar, digámosle, una especie de baile, de jolgorio, de alegría, que todo el mundo pudiera aplaudir o tocar instrumento al son de la música y del baile. Esto es debido, ¿vale?, a lo que han visto, porque en Egipto había mucha clase de música, como por ejemplo entre los griegos y también Roma. Ya hablaremos de ello, ¿no?, de la cultura de los griegos y de la cultura de Roma. Los egipcios, por ejemplo, cuando querían pues entonar alabanza a sus dioses o cantarle directamente al faraón, pues el primero en entonar la alabanza era un hombre. La mujer nunca tenía la prioridad de entonar su cántico o de danzar. Siempre era el hombre primero, y una vez que el hombre entona la alabanza, el cántico, es entonces cuando, al sonido de la música, pues empezaban las mujeres a cantar y a danzar. Eso lo recibía él como un elogio, porque el faraón se creía, y ellos creían que era un semidios o el hijo de uno de los dioses, y era clasificado como un dios. Y estaban entonces recibiéndolo. A veces se le dirigía también, pues en festividades, a los dioses como al dios Api, al dios Ra, Osiris, etcétera, etcétera, ¿no? Habían tonos de música, de baile y de una forma manifestada muy distinta cuando, por ejemplo, habían bailes o música sensual para provocar sexualmente, para provocar, ya que la sexualidad entre los judíos era muy dada y había una libertad extrema, ¿vale? Extrema. Creo que me atrevería a decir que era muy semejante a los de Roma cuando ellos no definían el término homosexualismo, no existía para ellos, ¿vale? No existía. Podía tener placer y simplemente era placer con lo que fuese o con quien fuese. Así que vemos que es Israel quien adopta esta forma porque es lo que han visto, es lo que han vivido durante años, ¿vale? Y cuando van a cantar es Moisés el que inicia el cántico y luego las mujeres son las que cantan y las que bailan. Ahora podemos entender que cuando el arca fue capturada y luego fue pues regresada a Israel bajo el reinado de David, cuando David ve el arca, canta y danza. Hace las dos cosas y lo hace en público. Él rompe con las reglas de la tradición y de la cultura porque lo hace para su Dios, pero su mujer, que lo está viendo, lo repudia y lo rechaza en su corazón. ¿Por qué? Porque ella entiende que dentro de su propia cultura, porque ya es parte, lo han adoptado por tantos siglos, esta forma de actuar que es parte cultural ya de Israel,
y el hombre era el que entonaba la alabanza, las mujeres le seguían y cantaban y bailaban o danzaban, nunca un hombre. Así que cuando David danza públicamente, ella queda en vergüenza porque está viendo que su marido está desempeñando la función de mujer. Y ella sufre la vergüenza ajena y lo repudia. Se avergüenza. Se avergüenza. De hecho, Israel es el que cambia la forma de cantar y de servirle al Señor una vez que están en el cautiverio o después del cautiverio de Babilonia, mejor dicho. Mirad, vemos que en Génesis, pues en el capítulo 4, es Noé, Adán, capítulo 5, vemos que Caín y su descendencia se enumeran, ¿vale? ¿Cómo se casan? ¿Cómo tienen descendencia? Pero no dice ni en qué año se casan, no dice en qué año engendran, ni en qué año mueren. Tal como entran, desaparece. Pero sí que se enumeran, ¿vale? Cómo pecan delante del Señor, cómo cometen pecados. Sin embargo, la descendencia de Set empieza con alabanza y adoración al Señor. Gloria al Señor. Esto es precioso. Empieza la genealogía cantando. Empieza adorando la genealogía. Porque Set había dejado un buen legado. ¿Qué dejamos a nosotros como legado? ¿Para que practiquen el pecado o para que adoren a Dios? Ahora, cuando el pueblo de Israel, pues allá por el año 731 antes del Señor Jesús, el reino de Israel se divide en dos. Jeroboam reina en el norte con las 10 tribus de Israel y Roboam, hijo de Salomón, reina en el sur, en el templo en Jerusalén, con su propia tribu, que es la de Judá y Benjamín. Pasan los años, pues sobre unos 210 años, y vemos que en el año 722 aparece Sargón II y se lleva el rey de Asiria a Israel al cautiverio, a Samaria. Israel se mezclan con los samaritanos, se pervierten, se pierden, se mezclan, y hasta la fecha, en la actualidad, no sabemos verdaderamente quién es judío o israelita 100%, porque han desaparecido. Aunque misteriosamente, en el libro de Apocalipsis dice Dios que va a coger a 12.000 de cada tribu de Israel, un total de 144.000 sellados. Esto es un misterio, porque surgirán, ¿cómo? Dios lo sabe, ¿vale? Ahora, la Biblia parece ser, o los autores se enfocan más ahora, y en los profetas, en escribir a los de Judá y Benjamín, y sobre todo Elías y Jeremías, como Amós, Oseas y Jonás. El pueblo de Judá es llevado cautivo después de que en el año 722 el pueblo de Israel ha sido cautivo. 136 años más tarde, en el año 586-87 a.C., Nabucodonosor II lucha contra Judá y se lo lleva cautivo a Babilonia. Un viaje de 4 o 6 meses andando, llevándose a miles y a miles de personas al cautiverio, ancianos, niños, mujeres, a Babilonia. ¿Qué ocurrió en Babilonia? En la próxima grabación.